Eh, la vez pasada Dios me daba una palabra que compartimos también aquí con las hermanitas que estaban, y hablábamos sobre la fe de una mujer, en donde tocamos puntos de Ruth, de Orfa y de Noemí. Y meditando con esa secuencia, el Espíritu Santo motivaba mi vida para traerles este otro mensaje. Y me gustaría que le dijera al que está al lado de usted que nosotros rendimos frutos. Nosotros como hijos de Dios rendimos frutos. Nuestro espíritu rinde frutos, pero también como nuestro espíritu rinde frutos, también nuestra alma rinde frutos. Muchas veces nosotros podemos decir, y la religión dice eso, muchas veces dice, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, ya todos tus pecados son perdonados, eres una criatura nueva, ya no tienes nada que dar cuentas porque ya el sacrificio de Cristo lo dio todo. Y eso es una mentira. Lo hemos visto y el apóstol lo predicaba en Acotete, de que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo primero que recobra vida es nuestro espíritu, pero todavía hay un área en nuestro ser que debemos de trabajar, y esa área es nuestra alma. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, tu alma rinde frutos. Pero también dile, y no son frutos buenos. Y no son frutos buenos. Son los malos. Ahora, si bien la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da frutos, y los frutos del Espíritu, si nosotros meditamos, son contrarios a los frutos que muchas veces rinde el alma. Aunque la palabra no lo habla como fruto, la palabra lo habla como obras. Meditando en ella, el Espíritu Santo me ponía en el corazón que esas obras traen lo que son frutos. Por ejemplo, si nosotros vamos a labrar una tierra, por ende preparamos la tierra, posterior a ello sembramos la semilla, y ya cuando sembramos la semilla, esa semilla tiene que florecer y posteriormente dar frutos. No sé si en algún momento han escuchado de que a veces dicen que ese árbol es macho porque no da frutos, o ese árbol sí da frutos, ¿no? Y hay árboles que dan frutos amargos, cuando su fruto debería ser dulce, ¿no? Ahora, así es el ser humano. Nosotros somos almas vivientes que se nos dio un cuerpo, y posterior a ello, nuestra alma rinde ciertos frutos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué frutos está rindiendo tu alma? ¿Qué frutos sabes tú? No consideras, sabes, porque nosotros sabemos en lo que estamos batallando. Nosotros sabemos que en nuestra vida tenemos luchas, tenemos pruebas, y hemos entendido que nuestras luchas a veces son espirituales, pero con nuestra propia alma. Y nosotros sabemos que el mayor enemigo que nosotros tenemos es nosotros mismos, nuestra alma. Y me gustaría que fuéramos al libro de Marcos, capítulo 7, verso 20 y 23. ¿Qué dice la palabra? Si lo tienen, me dicen amén. 20 y 23. Marcos, capítulo 7, versículo 20 y 23. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Podemos ver aquí en la palabra de Dios que nos da una lista de lo que hay en nuestra alma. A lo mejor en tu alma no haya lascivia, pero a lo mejor haya engaño. A lo mejor en tu alma no haya homicidio, pero haya fornicación. A lo mejor en tu alma no hayan pensamientos malos, pero hayan adulterios, o estés viviendo en adulterio. Ahora, meditando en esta porción de la Escritura, nosotros mismos sabemos cuál es el área en el cual estamos batallando. Nosotros mismos podemos saber e identificar: esto me está costando, con esto estoy batallando, y esto me está costando renunciar.
Si bien sabemos que cuando nosotros mismos empezamos a alimentar nuestra alma, y volvemos a retomar el árbol, el ejemplo del árbol, cuando nosotros empezamos a regar ese arbolito, empezamos a preparar la tierra, empezamos a prestarle atención, ese arbolito rinde frutos. Y nosotros muchas veces cuando empezamos a alimentar nuestra alma, esa alma rinde también frutos. Y muchas veces cuando alimentamos nuestra alma, lamentablemente no la alimentamos con cosas buenas. La alimentamos con adulterios, con fornicaciones, con pornografía, con lascivia, con engaños. ¿Qué es lascivia? Lascivia es algo que tenga que ver con el área sexual, ¿vale? Ya más adelantito lo profundizamos más. Pero cuando nosotros tocamos estos puntos, nosotros mismos podemos darnos cuenta que nuestra alma está dando frutos. Y muchas veces esos frutos, ¿saben qué son? ¿Saben qué son esos frutos? Esos frutos muchas veces son la condición en la que nos encontramos. Nuestra alma muchas veces puede hacer que nuestro cuerpo se enferme. Por causa de estos frutos, nuestro cuerpo empieza a manifestarse. ¿Y qué empieza a manifestar? Dolores, angustias, sufrimientos, amarguras, aflicciones, tristeza, estrés, ansiedad. Depresión. Punto clave, la enfermedad. ¿Cuántas personas hoy en día están enfermas por causa de lo que hay en su alma? No por causa de otra cosa. Muchas veces la raíz de la enfermedad del ser humano es por lo que hay en el alma. Y por causa de esa raíz de amargura, de esa raíz de adulterio, de esa raíz de fornicación, de esa raíz de engaño, nuestra alma empieza a manifestar secuelas. Y esas secuelas luego se manifiestan en enfermedades, en situaciones que nosotros mismos sabemos que estamos batallando con algo de nuestro cuerpo. ¿Pero por qué? Porque fueron los frutos que nuestra alma requiere. Por eso nuevamente le digo, ¿cómo se llama el tema? Los frutos de mi alma. Ahora, por eso se nos ha hablado mucho de la importancia de que nosotros vayamos a administración. Porque la religión nos ha hecho creer que cuando Cristo murió, nosotros aceptamos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y ya todo se nos perdonó. Todo ya somos una criatura nueva y todo. Y nuevamente volvemos a lo mismo. El que recobra vida es nuestro espíritu. Porque la palabra dice que nuestro espíritu era el que estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando Cristo vino, lo único que hace Cristo es santificar nuestro espíritu. Y ese espíritu, si el día de mañana nosotros llegáramos a partir, es el que se salva. Pero tu alma, ¿a dónde se iría tu alma? Es por eso que cuando Cristo se fue dice, rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo que continúe la obra que yo comencé. Ahora, Cristo santifica nuestro espíritu, pero el trabajo del Espíritu Santo es santificar nuestra alma. Y nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo empiece a escudriñar esas áreas en nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar esa santificación. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuántas personas hoy en día parten de esta tierra con heridas en el alma? Yo me imagino, ¿cómo le estará yendo allá a esa vida? A esa alma, ¿cómo lo estarán castigando? ¿Cómo lo estarán chicoteando? Por no haber puesto a cuenta lo que es las áreas de su alma. Nuevamente leemos lo que dice Marcos y dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Nosotros sabemos con qué área estamos batallando ahí. Me gustaría que fuéramos también al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 4 en adelante. Y lo leemos y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y él predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
¿Qué dice ahí? Muchos paralíticos eran sanados. ¿Pero qué dice el versículo anterior? Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí la palabra? Por causa de lo que había en su alma. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Será que lo que a veces pasamos en nuestra vida no será por algo que hay en nuestra alma? ¿No será por algo o algún espíritu que tenemos que renunciar a él y tiene que ser expulsado? Por eso es importante que nosotros aprendamos a también ser libres de esas áreas de nuestra vida. Porque muchas veces pueden pasar circunstancias que por causa de esas situaciones podemos caer en enfermedad. Y lamentablemente, si no nutrimos nuestra alma y nuestro espíritu de la palabra de Dios, podemos dar pauta que un espíritu inmundo tome posesión de esa área de nuestra vida. Y aquí lo vemos claramente, que dice la Biblia que muchos espíritus inmundos daban voces saliendo de esos cuerpos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ¿qué puedo yo ver aquí? Que por causa de esos espíritus inmundos, estos hombres estaban en esa condición. Esos hombres estaban paralíticos y cojos. Pero más adelante, ¿qué dice? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En otras palabras, asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué podemos ver en la vida de Simón? La palabra de Dios dice que era un hombre que practicaba las artes mágicas. En pocas palabras, era un brujo. Una persona que tenía algún espíritu de hechicería, algún don del mundo de las tinieblas que lo hacía prácticamente hacer milagros, hacer situaciones en esa ciudad de Samaria, tanto que las personas, tanto grandes y pequeños, dice que estaban asombrados de lo que Simón hacía. Pero más adelante podemos ver que dice la palabra, que cuando Felipe llegó, él creyó en Jesucristo, creyó en Dios, pero también dice que se bautizó. Ahora, volvamos a leerlo para que me agarren la onda. Capítulo 8, versículo 11, ahí mismo estamos leyendo. Y dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, ¿quién creyó? Simón. Y habiéndose bautizado, ¿lo leyeron?
Entonces estamos hablando que Simón creyó, y no nada más creyó, sino que cumplió lo que dice la palabra, que el que creyere y fuere bautizado. Entonces yo les pregunto, ¿Simón era salvo en ese momento? ¿De dónde? De su espíritu. De su espíritu. Pero la Biblia dice que estaba ¿en qué? La amargura de su alma. En prisiones de iniquidad, en hiel de amargura. ¿Y eso dónde lo tenía? En su alma. En su alma. ¿Y qué estaba rindiendo el alma de Simón? Estaba rindiendo frutos. Exactamente. Ahora, ¿cuántos de nosotros ya creemos en Jesús, ya somos bautizados y todavía hay algo en nuestra alma? ¿Cuántos todavía nos enojamos? ¿Cuántos todavía gritamos? ¿Cuántos todavía tenemos soberbia, tenemos orgullo, tenemos amargura? Seamos sinceros, yo sí. Hay cosas en mi alma que todavía yo tengo y yo me he dado cuenta. Sin embargo, yo he notado que el Espíritu Santo, a pesar de todo lo que yo en mi alma he hecho, el Espíritu Santo ha tenido misericordia de mí y hasta nos consuela, pero también nos hace que nosotros restituyamos la acción que nosotros cometimos. Porque muchas veces, por causa del enojo, por causa de la frustración, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuántas personas nos han matado por causa del enojo? ¿Cuántas personas no se han llenado de ira, de frustración y han terminado matando a otra persona? Por eso es necesario que renunciemos a lo que hay en nuestra alma. Y aquí Simón es un claro ejemplo del cristiano. Un hombre que practicaba la hechicería, recibió a Cristo en su corazón, creyó en el Evangelio de Dios, pero como no había sido ministrado en su alma, llegó a cometer uno de los grandes pecados. Porque Simón blasfemó contra el Espíritu Santo. Pero yo puedo ver que Simón, porque estaba en su conciencia, estaba prácticamente todavía bebé, por así decirlo. Él no sabía que el blasfemar contra el Espíritu Santo era un pecado imperdonable. Pero yo puedo ver claramente aquí que más adelante le dice a los apóstoles: oren por mí. Para que no me pase lo que... Exactamente, para que el decreto que ustedes están diciendo no pase sobre mi vida. En pocas palabras, Simón lo dijo sin conocimiento y lo dijo nada más por abrir su boca. Ahora, ¿cuántas veces abrimos la boca y echamos maldiciones? ¿Cuántas veces, siendo cristianos, yendo a una iglesia, siendo bautizados, abrimos nuestra boca y maldecimos al próximo? Y nuevamente volvemos a lo mismo, el fruto de nuestra alma. El Evangelio es un proceso. Hemos entendido que aquí estamos en un hospital espiritual. Y en este hospital nosotros debemos de estar dispuestos a que se nos dé suero, a que se nos dé inyecciones, a que se nos dé ese antibiótico, ese medicamento que va a ir curando nuestra alma. Si nosotros vamos a un hospital, ¿qué es lo primero que te ponen? No te vas a poner a pelear con el enfermero o con el médico. Aquí debemos de nosotros aceptar lo que se nos está dando para que nuestra alma sea trabajada. Pero si nosotros no reconocemos y no aceptamos lo que hay en nuestra alma, nunca vamos a poder crecer. Y nunca vamos a salir de lo que nosotros estamos batallando. Porque es cierto, nosotros todavía venimos aquí a la iglesia, pero todavía tenemos cosas con las que estamos batallando. Feo fuera que vengas a la iglesia y absolutamente sigas igual que como llegaste. Que sigas diciendo groserías, que sigas peleando, que sigas ofendiendo, que sigas maldiciendo y que sigas practicando todo lo que ya leímos. Aquí hablamos de que nuestra lucha es con nuestro ser interior, con nosotros mismos. Pero aún en medio de todo eso, hay algo que gobierna nuestra alma. Hay un rey que gobierna nuestra alma. Podemos nosotros decir: ya no digo groserías, ya no me enojo tan fácilmente, ya no soy orgulloso. Pero hay un rey que gobierna su alma. Y ese rey es nuestro enemigo a vencer. Porque nosotros podemos decir que ya hemos cambiado en cierta parte de nuestra vida, pero hay cosa en específico que es la que nos está costando de aquí. Le voy a contar una experiencia que yo tuve ya hace más de 3 años, si no mal recuerdo. Y estaba, yo recuerdo que en el baño, y de pronto en el baño se me iluminó todo. Así como literalmente todo el baño se me iluminó de blanco.
yo escuché claramente una voz que me dijo, es tiempo que ejerzas tu ministerio. Y yo a esa voz le contesté y le dije, Señor, pero mira cómo vivo. En ese entonces no estaba casado. En ese entonces yo practicaba cosas. Digo, pero yo soy un pecador. Pero mira cómo estoy, mira cómo vivo, mira qué es lo que hago. Y esa voz me volvió a contestar, es tiempo que ejerzas tu ministerio. Desapareció. Salí yo del sanitario y recuerdo que le dije a mi esposa, le digo, oye gorda, fíjate que pasó esto y esto. Y eso porque me preguntó ella, que yo estaba como llorando. Y me dice, pide confirmación. Y en eso estaba yo leyendo el libro de Jueces. Y algo en mi ser, todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo, algo en mi ser me decía, Primera de Reyes. Y luego yo seguía leyendo Jueces y mis Primera de Reyes. Y seguía yo leyendo Jueces y en mi mente, Primera de Reyes. Agarré, me fue a Primera de Reyes y leo este pasaje que dice, al principio, a la muerte del rey Usías, el profeta Jeremías vio el gran trono blanco y le escuchó una voz del cielo que le dijo, y el profeta Jeremías contestó, envíame a mí, Señor, pero yo soy un hombre de labios inmundos, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre así. Y ahí me identifiqué, porque yo a esa voz recuerdo que yo le contesté algo así. Y esa fue la confirmación que pude ver de esa visión, de esa experiencia por medio de la palabra. Pero eso no fue todo. Después de un tiempo, fui yo a la casa del pastor Darío, allá en Cuaxa. Nos invitaron a comer y todo. Y tomamos una conversación, estábamos dialogando. Y recuerdo que esa ocasión le conté esa experiencia a él, como si él ya supiera lo que me había pasado. Y le digo, pastor, fíjese que viví esto. Y me dice, ya lo sé, y me dice. Pero antes de que tú ejerzas tu ministerio, necesita morir el rey que gobierna tu alma. Y me dice, vámonos a la cita que te dieron, Primera de Reyes. Y en esa cita, lo primero que decía, a la muerte del rey Usías. Entonces, ¿qué me dijo el pastor esa vez? Me dijo, Jeremías no pudo ejercer su llamado si primeramente no moría este rey. Y tú no vas a poder ejercer tu ministerio si primeramente no muere el rey que gobierna tu alma. Entonces, hay un rey que nosotros sabemos quién es el que está gobernando nuestra alma. Y nosotros no podemos ejercer el evangelio de Cristo si primeramente no muere ese rey que gobierna nuestra alma. Si primeramente no muere ese principado, ese gobernante, con el que sabemos nosotros mismos quién es el que estamos luchando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque constantemente estamos cayendo en lo mismo. Constantemente volvemos a lo mismo. Y por más que le pedimos al Señor, Señor, perdóname, ya no quiero fallarte en lo mismo, volvemos a caer. Y podemos decirle al Señor, Señor, ya estoy harto de esto, pero mientras nosotros no buscamos ser libres de nuestra alma, ese rey va a seguir tomando posesión de nosotros para que volvamos a fallarle a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿tú sabes cuál es el rey que gobierna tu alma? ¿Sí sabes o no sabes? El rey en mi persona, para mí era el vivir en adulterio. Ese era mi rey. Desde el día en que yo dije al Señor, liberé mi alma y le dije, arráncame esto de raíz. Porque si no, ahí es donde yo maté al rey que a mí me gobernaba de esa manera. Entonces ahora, yo quedé libre de esa, gloria a Dios, de esa vida, de esa forma de vivir. Ahora, ya mataste al rey. Ahora, hay gobernadores. El mundo espiritual se mueve por jerarquías. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo del mundo terrenal, tenemos al presidente. Del presidente vienen la Cámara de Diputados, los gobernadores, los senadores, y posteriormente así va la jerarquía. Ahora, en nuestra alma se maneja igual. De grande a pequeño. Y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, yo empezaba ya a decir groserías. Y era de que escuchaba a ella, oye, hijo de tu bestia, y que lo otro. Pero de pronto me di cuenta que no era bueno. Ya empezaba también a mí, uno de mis fuertes era escuchar las canciones románticas. Y era de que a veces me exponía a llorar de los recuerdos que me traían esas canciones. Poco a poco vamos a tener que ir nosotros despojándonos de eso. Ahora, yo me despojé de las groserías y me puedo enojar, pero nunca te voy a decir una grosería.
pero todavía sé que hay cosas en mi alma que me enojo y se ven, se sobresalen. Pero a pesar de eso también hay un rey, que gracias a Dios ya soy libre de eso. Ahora, me gustaría que fuéramos también al libro de Ruth. Y este versículo, este pasaje lo leíamos en la predicación que el Señor me permitió compartir la vez pasada. Y la vez pasada recuerdo que tocábamos el punto de las 3 mujeres, la actitud que tomaron las mujeres en base a la misma situación que estaban pasando. Ruth capítulo 1, y dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y a un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malo y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes y tenga misericordia, como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en su casa. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijisteis: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Y habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así se me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué podemos ver en esta historia? Pues que se quedó sola Y se amargó. y se amargó. ¿Por causa de qué? De la muerte de sus 2 hijos y de su De esposo. su marido y de sus hijos. La vez pasada hablamos sobre esto, sobre la actitud que tomó Orfa, la actitud que tomó Ruth y la actitud que tomó Noemí. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo ministra en mi vida algo diferente. ¿Qué proceso a veces pasamos en nuestras vidas que nosotros culpamos a Dios por lo que a veces vivimos? A veces nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿pero por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Señor, ¿pero por qué esta situación? Y culpamos a Dios por las situaciones que pasan en nuestra vida, y a veces esas situaciones nos apartan del camino del Señor. Ahora, ¿qué situación en algún momento de tu vida
te recuerda eso, a eso que Noemí, que Ruth, que Orfa vivieron, la muerte de un ser querido, que muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué él? ¿Por qué? Sin embargo, la palabra del Señor dice que esta mujer se llenó de amargura. Y aquí entra lo que la hermana India decía, que a veces por las situaciones que vivimos en alguna etapa de nuestras vidas, somos cristianos, somos bautizados, nos congregamos, pero en cualquier momento puede venir algo a nuestra vida que traiga amargura a nuestro corazón. En cualquier momento puede llegar algo a nuestra vida que impida que nosotros, en vez de refugiarnos en la presencia de Dios, culpemos a Dios de lo que estamos viviendo. ¿No les ha pasado alguna vez? Y aquí Ruth nos da el ejemplo de que a pesar de que ella también, era temerosa de Dios, ¿verdad? ella no creía en Dios, pero por el testimonio que Noemí daba, ella creyó en el Dios de Noemí. Pero Noemí sí creía en Dios y cuando le pasó todo eso, ella Sintió que hasta Dios, dijo que le cambiaran el nombre. hasta lo leímos, que dice, el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, ¿a quién le echaba la culpa a Noemí? Adiós. A Dios. Pero Ruth, ¿qué hizo? Pues no dejó a su suegra. No dejó a su suegra, pero si podemos ver, Ruth nunca dijo, tu Dios me ha hecho esto, tu Dios es el causante de esto. ¿Y quién fue el ejemplo a seguir de Ruth? Noemí. Ahora, ¿cuántas veces nosotros predicamos a Cristo, predicamos al Señor, y a veces las personas a las que le predicamos ven un error en nosotros y se apartan? Pero sin embargo aquí Ruth vio el error en Noemí y acaso se apartó. Siguió firme porque se le manifestó el Evangelio, porque creía y ya había escuchado de lo que Dios era capaz y de lo que Dios es capaz. Ahora, yo los motivo porque solamente Dios sabe nuestro futuro. Ahorita estamos aquí sentados, pero mañana si nos dan una mala noticia, si en los próximos días nos enteramos de algo, ¿cómo va a ser tu decisión? ¿Cómo va a ser tu acción? Y aquí el Señor, la palabra del Señor, deben entender eso, hermano. El Señor habla antes de tiempo, durante el tiempo y aún fuera de tiempo. Antes de tiempo porque nos prepara para algo que a lo mejor Él sabe que nos va a venir. Durante el tiempo porque a lo mejor estamos pasando un proceso y viene la palabra que te consuela. Y fuera de tiempo porque a veces tomamos decisiones con lo que vivimos y el Señor aún en eso nos muestra su misericordia. Ahora, debemos de entender que Dios es tan soberano que siempre nos va a preparar, de una u otra manera siempre nos va a hacer saber las cosas, pero nos las hace saber para que nosotros guardemos nuestro corazón. Porque del corazón, dice la palabra, que el corazón es perverso, engañoso. Del corazón salen las malas intenciones, pero del alma es donde están los sentimientos. Y a veces por causa de estas situaciones, de esos procesos, nuestra alma se lastima, nuestra alma se hiere. Y luego cuando nuestra alma está herida, es donde empezamos a llenar nuestro corazón de amargura. Lo vimos en Simón, un hombre que después de que creyó y se bautizó seguía en cadenas de amargura, en cadenas de iniquidad y de amargura. Lo vemos en Ruth y en Noemí. Una mujer que creía en Dios, una mujer que había experimentado la gracia de Dios en su vida, pero cuando le vino el proceso, cuando le vino la muerte de sus seres queridos, dice la Biblia que se llenó de amargura. ¿Y saben cuál es uno de los frutos que nuestra alma rinde? La amargura. Y por causa de la amargura muchas veces podemos dar pauta a que un espíritu tome posesión de nosotros. Y luego esa amargura puede llegar no nada más a tener
esa inquietud de no soportar a la gente por causa de lo que hay en nosotros, sino que ya empezamos a manifestar odio, empezamos a manifestar pensamientos de que te voy a matar, voy a hacer esto contra ti. ¿Por qué? Por lo que hay en nosotros. La amargura es una de las situaciones más peligrosas que puede nosotros dañar nuestra alma, por cuanto la amargura puede ser la raíz de todos los males. La amargura puede ser la raíz principal de otras acciones que nosotros mismos podemos hacer por causa de lo que sentimos. ¿Cuántas veces no hemos maldecido a las personas? A lo mejor no, maldito sea, pero con un pensamiento negativo, con algún pensamiento, ojalá te atropelle un carro, ojalá te pase esto, ¿no es una maldición? Por causa de lo que hay en nuestro corazón. Y si a esa persona le llegara a pasar algo por lo que tú dijiste, Tu conciencia va a quedar. sobre tu conciencia. Y si no te pones a cuenta con Dios, aguas. Otra de las cosas que yo puedo ver aquí es también que cuando nosotros no ministramos nuestra alma, estando dentro de la congregación, corremos el riesgo de que en cualquier momento el enemigo atiente con nuestro corazón y podamos nosotros caer en lo mismo. Recuerdo que en mi Facebook tengo un mensaje que prediqué ya hace como 2 o 3 años, el cual lo titulé La insensibilidad de un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque un corazón insensible puede ver algo, puede suceder algo y es insensible a lo que está viendo, no tiene ni misericordia. Pero cuando nosotros somos sensibles a la presencia de Dios y a lo que Dios hace en nuestra vida, aún hasta nuestro peor enemigo, podemos tener misericordia. Lamentablemente, muchas personas defienden su religión, lo que su pastor les dice, aunque esté mal. ¿Por qué le digo? Porque muchas personas dicen, es que tú ya no tienes por qué decir nada si ya Cristo te hizo libre, ya Cristo te redimió, ya Cristo esto. Y yo le decía a la hermana, cuando usted tenga un enfrentamiento con este tipo de personas, de que ya Dios hizo eso, nada más pregúntele, ¿y con lo que estás batallando en tu alma? ¿Con la lucha que tienes? ¿Con lo que a veces te desanima? Son cosas que debemos de ministrar, que debemos de dejar que nos ministren. Pero sobre todo hemos hablado que la administración es voluntaria y debemos ir con un corazón dispuesto a desechar todo eso. Porque ¿de qué serviría que nosotros fuéramos a administración y ocultemos lo oculto y lo vergonzoso? Si la Biblia dice que aún en eso debemos de renunciar, a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Qué cosas ocultas tienes tú en tu vida que hasta te da vergüenza decirlas? ¿Qué cosas vergonzosas tienes tú en tu vida que te da pena decirlas? Ahora, todo eso oculto y vergonzoso, si tú no lo confiesas, si tú no lo expones delante de un ministro, para que ese ministro ministre tu alma, se te va a demandar en aquel día. Porque la misma palabra nos dice que debemos de renunciar. Muchas veces, ¿qué hacemos? Es que yo nada más le metí a fulanito, es que yo nada más hice esto y nada más hice lo otro. Pero hay cosas que vivimos en nuestra niñez, que vivimos en nuestra adolescencia, que vivimos en nuestra juventud, que marcaron parte de nuestra vida. Y que a veces queremos tratar de olvidarlo, pero a veces eso que vivimos se nos regresa de pronto. ¿Y sabe por qué se regresa a veces a la mente? Porque el Espíritu Santo quiere que renuncies a eso. Porque el Espíritu Santo nos los trae a la mente para que nosotros lo desechemos. Y a veces es doloroso, hermanos. A veces es vergonzoso. Porque, ay, ¿qué va a decir el hermano si se lo cuento? Y es que esto me da demasiada pena. Pero debemos de hacerlo. ¿Cuántas personas hoy en día no se han muerto con esas cosas ocultas en su corazón? Con esos pensamientos vergonzosos o con esas acciones vergonzosas. Y hablamos ayer con la hermana Guille y con la otra hermanita en Coaxa, que mientras estábamos en el evento, el Espíritu Santo ministraba a mi vida algo. No lo dije, pero yo sé que el Espíritu Santo me ministraba. Que allá en Chiapas, en esas comunidades, hay padres que abusan sexualmente de sus hijos. Y en esa cultura se da mucho eso. Ahora, ¿no será eso vergonzoso?
¿No será eso algo oculto? Todo eso se tiene que renunciar. Me gustaría que fuéramos al libro de Génesis, ¿ya lo tienen? El Génesis capítulo 29, versículo 31. Los hijos de Jacob. Ajá. Y dice la palabra: y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo, el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Pero el versículo 1 del capítulo 30 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano. Y decía Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Aquí podemos ver otra situación. Una mujer que estaba llena de amargura por causa de su esterilidad. ¿Y a quién culpaba nuevamente? A Dios. Ahora, vamos a ese mismo capítulo 30. Ahora vamos al versículo 22 y 24. ¿De cuál? De ese mismo capítulo 30, y vamos al 22 y 24. Y dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame, Señor, otro hijo. Entonces podemos ver que Dios escuchó la petición de esta mujer y le concedió un hijo, pero no fue suficiente, porque quería otro hijo. Y me llama mucho la atención que si nos vamos al capítulo 35, miren lo que dice el capítulo 35. De Génesis. De ahí mismo de Génesis. Versículo 16 al 19. ¿Qué dice? Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ahí o más adelante. Adelante, siga, hasta 21. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Hasta ahí. ¿El Señor le concedió otro hijo o no le concedió otro hijo? Sí, pero a cambio de su muerte de él. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende ahí? Que aun cuando Dios le dio la dicha de tener otro hijo, le dejó una maldición a su propio hijo. ¿Qué significa Benoni? En otros términos, hijo de maldición. Benoni. Qué feo, ¿no? Qué feo que tu propia madre, antes de morir, te desea una maldición. Y aquí tocamos un tema muy importante. A veces nosotros, entre el proceso, la situación que estamos viviendo, ¿cuántas veces no hemos maldecido a nuestros hijos? Vamos a leerlo nuevamente. Y dice: después partieron de Betel y había ahí como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni,
mas su padre lo llamó Benjamín. Y asimismo murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual era Belén. ¿Cómo murió Raquel? Físicamente murió de parto. ¿Cómo murió en su alma? Amargada y maldiciendo a su hijo prácticamente. Llena de amargura. ¿Cuántas personas hoy en día parten de esta tierra con amargura en su corazón? ¿Cuántas personas hoy en día parten en esta tierra dejando maldiciones a sus hijos? Una de las maldiciones que muchas veces los padres dejan a los hijos son deudas. Otra de las maldiciones que los padres dejan a sus hijos son maldiciones espirituales. Que a veces los padres en su enojo, en su frustración, regañan a sus hijos y entre ese regaño los maldicen. Mi esposa, hace un año más o menos, su papá llegó a la casa y estando en una discusión, su papá, son católicos. ¿Sabe qué le dijo a mi esposa? Maldito sea tu vientre, por cuanto has dejado a nuestra Madre María. Su propio padre. ¿Fue una maldición o no fue una maldición? Así le dijo. Maldito sea tu vientre, por cuanto has dejado de adorar a nuestra Madre María. ¿Cuántos padres no lanzan maldiciones a sus hijos? En su enojo. Nuevamente le pregunto, ¿el alma rinde frutos o no rinde frutos? Pero malos. Y frutos malos. Muchas veces estos frutos no se manifiestan en nuestra vida, pero se manifiestan en la vida de nuestros hijos. Por eso la Biblia dice que viene de la primera, tercera hasta la cuarta generación. Las maldiciones persiguen a los creyentes si no las rompes hasta la cuarta generación. Ahora, puede suceder que a lo mejor sobre ustedes hay alguna maldición que ustedes no sepan. Un ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio. Pero mi papá era pastor, pero mi papá esto, mi papá lo otro, y él nunca fue fornicario, pero sus antepasados. Y no cayó en nuestras vidas. ¿Y a cuántos hijos hoy en día ha alcanzado la maldición? En mi familia, en el caso de mi vida, vengo de una genealogía de borrachos. Gracias a Dios, a mi vida no cayó. Pero aún en eso le sigo diciendo al Señor, Señor, no quiero que esa maldición alcance a mis hijos. Hemos entendido que las maldiciones se rompen antes de tener hijos. Las maldiciones hay que romperlas antes de tener hijos. Porque muchas veces esas maldiciones pueden llegar a alcanzar a nuestros hijos ya cuando visitamos a Dios. ¿Y cómo murió esta mujer? Maldiciendo a su hijo y con amargura en su corazón. Qué fuerte, ¿no? Pero por eso el papá enseguida le cambió el nombre. La importancia de que te cambien el nombre. Y ese es otro tema para otra ocasión. La importancia de que te cambien el nombre. Sí, porque hay nombres que vienen con maldiciones. Yo recuerdo que ya tiene tiempo que leí un libro que se llama La bendición familiar. Ese libro narra sobre la importancia de que tú tengas presente qué significa tanto tu apellido como tu nombre, porque aún en los apellidos vienen maldiciones. Y recuerdo que en este autor de este libro ponía de ejemplo el nombre Dolores. Y el autor se preguntaba, me di a la tarea de investigar a las mujeres que se llamaban así. Y dice que algo que les sorprendió, que las mujeres que se llamaban Dolores eran mujeres que vivían en sufrimiento por causa de la maldición que traía su nombre. Mujeres que no eran felices, mujeres que tenían ruptura matrimonial, mujeres que eran despreciadas por sus padres, mujeres que eran huérfanas, mujeres. También hay que tener cuidado, no porque el nombre se escucha bonito quiere decir que es una bendición, porque hay nombres que se pueden escuchar bonitos, pero son maldiciones. Traen una maldición para la Traen una maldición. Entonces, por ejemplo, yo me acabo de enterar que el nombre Miriam quiere decir mujer desquiciada.
Contenciosa. Mujer peleonera. Sí. Y está bonito el nombre, niño. Lo que es Dice para Benoni María. quiere decir hijo de mi tristeza, hijo de maldición. Pero su padre fue inteligente y le cambió el nombre por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, hijo de bendición. Algo radical, ¿no? De ser un hijo de maldición, cortó enseguida con esa maldición y le puso hijo de bendición. ¿Ya te has dado cuenta si tu hijo, por causa de su nombre, no está pasando situaciones que vienen cargando por causa de la maldición que sea su nombre? Hay que investigar si nuestro nombre no trae una maldición. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba que me decían Leslie. No me gustaba porque a mí me decían, ay la Leslie, ay la niña, ay esto, ay lo otro. Y siempre me catalogaban como Leslie o la niña, y siempre que pronunciaba mi nombre, pásele señorita o pásele muchacha. Pero porque no me conocían. Ya cuando se daban cuenta que era varón, que me decían, ay, si eres hombre. Sí, le digo, ¿y por qué te llamas así? Pues que sí me gusta mi mamá. ¿Saben? Ahorita me gusta. Porque el nombre de Esli significa el que es guiado por Dios. Sí. Y a mí me gustaría ser guiado por Dios. Es que eres guiado por Dios. Me gustaría que las veces que haga algo o en mi diario vivir sea Dios quien me guíe en todo momento. Y Yair significa Jesús es mi roca. Así que pues Jesús es mi roca. Por lo tanto, pues me gustan los significados de mi nombre. Pero ya checaste qué significa tu nombre. Vamos al libro de Salmos, capítulo 73. Aquí podemos ver la historia o el sentir de un varón. Que no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer este salmo, pero me gustaría que lo leyéramos. Y dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Y me llama la atención lo que dice el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en azotamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertarás, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No sé si ya habían tenido la oportunidad de leer este salmo. Podemos ver a un hombre que le decía al Señor
Señor, pero ¿por qué el rico tiene más riquezas? Señor, pero ¿por qué el impío prospera? Señor, pero ¿por qué él que no te busca le va bien? ¿Por qué él tiene salud y yo que te busco estoy enfermo? ¿Cuántas veces nos cuestionamos así? Vemos a las personas que no buscan de Dios y vemos que le va bien. Vemos que tienen carros, que tienen buena casa y no buscan de Dios. Y a veces nos preguntamos, Señor, pero si yo te he buscado, ¿por qué yo no lo tengo? Señor, pero mira, este no te busca, al contrario, maldice tu nombre y al contrario no quiere saber nada de ti y le va bien. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? En el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. ¿Cómo les irá en aquel día a esas personas? Y lo tuvieron todo aquí en la tierra. Y les iba bien. Y muchas veces nosotros como cristianos, creo que hemos pasado por una situación así. Hemos puesto nuestra mirada a veces en otras personas o en los pecadores, en las personas que no buscan al Señor y vemos que su negocio prospera, vemos que se le llena su negocio de bastante gente y a veces nosotros nos cuestionamos, Señor, pero si yo he ofrendado, si yo te he buscado, si yo he dado, ¿por qué a mí no me bendices? Y porque a aquel sí le está yendo bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor más adelante? Ya al final dice, aquí tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este hombre se llenó de amargura también por causa de eso. Y dice en el verso 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. ¿Qué nos habla eso? Pues estaba enojado. Otra vez vemos a otro personaje que buscaba a Dios, creía en Dios, sabía el poder de Dios, pero volvió a llenar su corazón de amargura por causa de lo que veía de los pecadores, por causa de lo que él veía, que porque aquellos no buscaban a Dios y les iba bien. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que dice que su corazón se llenó de amargura, que su alma se llenó de amargura y su corazón sentía punzar. ¿No será que este hombre estaba enfermo por causa de la amargura? ¿No será que este hombre llegó a tener alguna enfermedad en su corazón por causa de la amargura? ¿Cuántas personas hoy en día los han tenido que intervenir por causa de lo que hay en su corazón? Y no es a veces por situaciones de salud física, sino por lo que hay en nuestra alma. Que a veces esas heridas del alma o esas situaciones que hay en nuestra alma nos llevan a padecimientos físicos. Hay que entender que el mundo espiritual se mueve de una manera tan sorprendente que a veces no sé si ustedes han llegado a ver situaciones de que la persona tiene dolores de alguna enfermedad o síntomas de alguna enfermedad y que resulta que le hacen estudios clínicos, estudio de sangre, estudio de esto y resulta que no tiene nada porque hay enfermedades que son manifestadas por causa de lo que hay en el alma y muchas veces esas enfermedades son los frutos. Aquí podemos ver otra vez, hemos estado viendo personajes que la Biblia dice que creían en Él, que buscaban a Dios, pero llegó algo en sus vidas que los llenó de amargura. Y esa amargura rindió frutos. ¿Y fueron buenos o no fueron buenos? ¿Fueron buenos o no fueron buenos? No fueron buenos. Porque podemos ver que terminaron mal. Por causa de lo que había en su alma. Simón, hombre que creyó y bautizó, y estaba encerrado en hiel de amargura y cadenas de iniquidad. Noemí, que creía en Dios y todo le iba bien, pero cuando llegó el proceso en su vida, se llenó de amargura su corazón. Este otro personaje, el salmista, que por causa de lo que veía, por causa de yo puedo ver aquí que había envidia en su corazón, por lo que esas personas tenían. Y esa envidia llegó a una hiel de amargura.
tanto que dice la Biblia, y en mi corazón sentía punzadas. Vamos a Efesios capítulo 4, capítulo 31 y 32. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como con toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó a Cristo. Ahora, otro que me busque, Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí podemos ver claramente lo que dice Efesios y lo que dice Proverbios. Y caemos y ya cumplimos con esto. ¿De dónde proviene todo? Del corazón, ¿Y qué nos dice el Señor? que lo guardemos. Ahora, Porque de él mana la vida. muchas veces van a venir cosas a nuestra vida, hermano, que lo primero que van a tentar es nuestro corazón. Así que nosotros debemos de prepararnos a lo que dice el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Podemos ver que vamos a pasar situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones no permitamos que hieles de amargura empiecen a reinar en nuestro corazón. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comúnmente, ¿qué hay en una llaga? Sangrado. Algo que Dios ministraba con este versículo, que cuando nosotros hacemos la cena del Señor, sabemos que el vino representa la sangre. Cuando nosotros creemos en la promesa de Dios que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, nosotros podemos ver que cuando tomamos la cena del Señor, todo lo que hay en nuestro corazón puede ser sanado. Todo lo que hay en nuestra vida puede ser curado, si lo tomamos con fe, creyendo en la promesa de Dios. Así que para la otra que vayamos a hacer la cena del Señor, yo los invito que si usted tiene algún dolor en su alma, si usted tiene alguna herida del pasado, si usted tiene alguna enfermedad física, crea en la palabra de Dios, y que cuando usted tome el vino diga: Señor, tu palabra dice que por tu sangre hemos sido curados, y hoy tomo la cura de mi enfermedad, hoy tomo la cura de mi alma, hoy tomo la cura de mi corazón. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios que estás en el cielo, gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Inmerecedor soy, Señor, pero tú en tu misericordia me has dado la dicha de ponerle tu palabra a mis hermanos, Padre. En esta hermosa noche, Padre, yo te pido que todo lo que hoy se habló, Señor, haya quedado grabado en la tabla de su corazón. Y Señor, yo sé que tú repartiste palabra para cada uno de ellos, y que a lo mejor no todo el mensaje fue para ellos, pero algo en específico se les quedó grabado en su corazón. Hoy te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón sobre toda amargura, sobre todo dolor, sobre todo sufrimiento. Pues muchas veces, Padre, llegan a nuestra vida circunstancias, procesos, aflicciones, que lo primero que hacen es dañar nuestro corazón. Y cuando dañan nuestro corazón, Señor, el alma empieza a dar sus frutos, que luego ya no queremos congregarnos, que luego ya queremos apartarnos de ti, que luego buscamos cualquier excusa para decir: estoy pasando por eso y no veo a Dios obrar en ello. Mi amado hermano, hoy el Señor te dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El enemigo muchas veces va a querer atentar contra tu corazón, muchas veces va a querer atentar contra tu alma, y mientras tú lo permitas, vas a volver a fracasar, vas a volver a apartarte del camino de Dios, vas a volver a desistir de los caminos del Señor. Allá tú si quieres volver a embarrarte de donde Dios te sacó. Allá tú si quieres que el Señor te haga libre de eso.
Allá tú si quieres que vivir así, o si quieres volver a los caminos del Señor y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que todavía hay cosas en mi corazón. Que reconozco que hay frutos que mi alma todavía está rindiendo. Y hoy el Señor quiere hacerte libre de esos frutos, mi hermano. Hoy el Señor quiere hacerte libre, Señor, de la amargura, del enojo, de la frustración, de los gritos, aún de las inmoralidades. El Señor es tan grande y tan misericordioso que hoy pone esta palabra para que tú medites en ella, para que tú entiendas que Él está dispuesto a sanarte, a hacerte libre. Pero es cosa de que tú tomes la decisión. Es cosa de que tú tomes la batuta de tu vida y diga: hasta aquí ya no quiero seguir pecando, hasta aquí ya no quiero seguir fallándote. Y es tiempo de que renuncies a eso. Es tiempo de que renuncies a lo que gobierna tu alma. Es tiempo de que renuncies a lo que hay en tu corazón. Padre, en tus manos pongo la vida de tus hijos. En tus manos, Señor, pongo sus corazones. Y que ellos, Señor, puedan meditar en esta palabra. Y que puedan entender que solamente, Señor, guardando nuestro corazón, es que te vamos a agradar. Pues la misma palabra dice que solamente los de corazón limpio verán al Señor. Y si nosotros tenemos amargura, tenemos enojo, tenemos frustración, tenemos un corazón perverso, un corazón adúltero, un corazón fornicario, un corazón lleno de lascivia, lleno de inmoralidad, ¿cómo pues veremos al Señor si nuestro corazón todavía está dañado? ¿Cómo pues veremos la gloria de Dios si nuestro corazón todavía está herido? Padre, obra en los corazones de tus hijos, que ellos puedan, Señor, comprender y venir ante tus atrios, venir ante ti para que todo eso que hay en su alma y en su corazón sea arrancado, Señor, de raíz, sea arrancado, Señor, desde lo más profundo, y que tú hagas esa incisión, Señor, que tengas que hacer. A ti te damos la gloria, Padre. A ti te damos la honra. A ti te damos la honra, el honor y la exaltación. Porque tú hoy has hablado a nuestras vidas. Porque tú hoy has expuesto nuestro corazón. Y nos has hecho entender que quieres tú que seamos libres de ello. Que quieres tú obrar en nuestra vida, pero con lo que hay en nuestro corazón nosotros mismos lo estamos impidiendo. Oh, bendito Dios, te damos gracias porque aún en tu misericordia no nos has destruido, porque aún en tu misericordia seguimos con vida, porque aún en tu misericordia, Señor, nos sigues hablando. Gracias te doy, mi Dios. Gracias por esta hermosa palabra. Te pido, Señor, que lleves con bien a mis hermanos a sus hogares. Y que así, Señor, como los trajiste, puedas llevarlos con bien. Y que tu ángel, Señor, acampe alrededor de cada uno de ellos. Y si se encuentran en momentos de tribulación, en momentos de angustia, Señor, puedas tú estar siempre con ellos, Padre. Y puedas guardar su corazón, papá. Puedas guardar su corazón, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.